Con el doctor Jorge Antonio Luna Calderón. Nos encontramos en el INACIPE. Queridísimo doctor, hablábamos, en su ponencia hablaba sobre la corrupción, que es sobre lo que trató este tema. Pero también mucha gente no sabe que usted está como postulante para el fiscal anticorrupción. Esto nos tiene a la mayoría un poco, ¿cómo le diremos? Sorprendidos, porque con toda la corrupción que sucede en nuestro país, de repente no vemos claro qué está pasando realmente. Nos traen desde el año pasado con largas en este asunto. ¿Qué es lo que pasa desde su punto de vista? Desde mi punto de vista, que han politizado el tema. Ajá. Lo han politizado y no han podido resolver la nominación, porque no lo han atendido de manera académica o de manera profesional, con las mejores características y condiciones que debe de tener el aspirante a ser el primer fiscal anticorrupción constitucional en la historia de México. Entonces, mientras no dejen a un lado la política para resolver, vamos a tener un problema muy serio de elementos eminentemente partidistas, ni siquiera solo políticos, sino partidistas. Es poco más que partidismo lo que está sucediendo, lo que está obstruyendo, hasta desde el punto de vista. Son los partidos políticos, los que están impidiendo que se resuelva. Exacto. Le agradezco mucho. Ahorita, al tener en la mesa ponentes de Italia, de un estado que se libra en apariencia de una mafia tan grande, que lo equiparaban con el narcotráfico ahorita en nuestro país, ¿con qué se queda usted? En que no hay un solo delito en el catálogo que tenemos en nuestro Código Penal, tanto federal como los locales, en donde no esté involucrada la corrupción. La corrupción ensucia absolutamente cualquier conducta delictiva. La colusión, porque volvemos a lo mismo. No puede haber impunidad cuando desde el gobierno hay un contubernio. A lo mejor la palabra suena fuerte, pero eso es lo que vemos nosotros, la mayoría de los ciudadanos, que el contubernio es lo que procura o es lo que cobija la corrupción que hay en nuestro país. Entonces, tan fácil como hablaban, no se puede descabezar cuando es como una hidra, ¿no? Le quitan una cabeza y surgen 3, 4, 5. Otra, sí. Pero realmente los actores intelectuales nunca salen a relucir. ¿Por qué? Porque precisamente hay una colusión, es correcto, hay una colusión, hay una complicidad entre los actores directos del delito y quienes lo permiten. Y como todos salen beneficiados por ese hecho delictivo, por ese contubernio entre unos y otros, pues nadie denuncia porque no les conviene. Por último, querido, su postura referente al tema de los periodistas. Se está tratando en Cámara de Diputados la situación de los periodistas y incluso la criminalización del periodista después de muerto. Eso está ocurriendo y pareciera que no tenemos protección por ningún lado. En la Cámara ya en la 4ª reunión extraordinaria y no vemos hacia dónde avance. ¿Cuál es su postura al respecto? Yo pienso que el gremio periodístico en todas sus facetas, sea escrita, sea de televisión, de radio, la opinión política, el editorial, el escritor, el que escribe por temas también delictivos, afectan con sus participaciones, afectan a la integridad de los grupos delictivos o de los grupos del poder político, del poder público, porque no les conviene que sus relaciones entre unos y otros sean manifestadas a la opinión pública. Y ese es el punto por el cual las venganzas, a mi parecer, se vienen dando sobre el gremio periodístico, porque les están pisando los pasos y se van descubriendo las relaciones que hay entre el grupo delictivo en esencia con el grupo que se convierten en cómplices de esos propios grupos delictivos. Entonces, en el momento que se sienten afectados en sus intereses, pues tratan de callar
la voz pública, porque la sociedad solamente se puede dar cuenta de lo que sucede si los medios de comunicación se los ponen en su mesa de análisis, de criterio, de discusión y a veces de denuncia. Vamos ahorita en la FEADLE, el problema que hay un nuevo fiscal en la FEADLE, pero de repente el porcentaje de casos resueltos es mínimo, y esa era también el grito del ámbito periodístico. ¿Qué está pasando? Porque no hay quien nos proteja, y realmente son muy pocos los que están enfrente para la protección que necesita todo el país. Digo, hablaba hace rato de la persona de Guatemala que están a punto de extraditar, cuando nos dice pórtense bien, ¿no? Esas amenazas veladas que hay. Hace poco también, incluso la esposa de un gobernador en Guerrero les dice a los periodistas: acuérdense que tienen padres, ¿no? Entonces, es increíble una situación como esta, y lo único que tenemos a veces es un teléfono o una cámara para, si nos fue bien en ese momento, captar la situación que vivimos, pero no hay más. La sociedad tiene miedo, la sociedad en general, pero en especial la que está coludida con el delincuente, se sienten abordados por el conocimiento que los medios de comunicación le dan a la sociedad. Se sienten intimidados por ese motivo, cuando debemos entender que la labor periodística es una de las labores más democráticas que puede tener un Estado. Exacto. Y para hablar de democracia hay que comenzar por dejar la libertad de expresión mientras no agreda la vida personal de un ciudadano. Los medios de comunicación están hechos para eso, no nacieron ayer. Exacto. Es histórico. Exacto. Y eso se le debe dar todo el apoyo y toda la pulcritud para que puedan expresar lo que sienten y lo que ven en la sociedad, con una línea de respeto hacia la parte personal estrictamente de cualquier servidor público o de cualquier ciudadano que no tiene por qué ser vilipendiado en los medios de comunicación. Le agradezco mucho para SDP Noticias esta pequeña entrevista, y pues esperamos verlo continuamente y que nos preste un poquito de atención. Con mucho gusto. Qué amable.